El mensaje de mamá decía, solo familia de sangre en el testamento leyendo, los extraños se quedan en casa. Papá añadió, has sido una carga suficiente. Mi hermana se burló, finalmente nos deshacemos del gorrón. Cuando más tarde aparecieron rogando por dinero, mi abogado anunció, lo que los dejó atónitos, mi nombre es Lucas, y hasta hace 6 meses, creía saber exactamente quién era mi familia. Resulta que estaba equivocado en casi todo. Permítanme empezar desde el principio. Tengo 28 años y he vivido lo que creía que era una vida bastante normal con mis padres, Edward y Caroline, y mi hermana menor, Hallie. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Papá trabajaba como gerente en una fábrica local. Mamá era recepcionista en una clínica dental, y Hallie estaba terminando su carrera en Treverin. El caso es que siempre me he sentido como el bicho raro de mi familia. Mientras que todos tenían el pelo castaño y los ojos marrones, yo soy rubio con ojos azules. Todos son bastante bajos. Papá mide quizás 1,70, mamá 1,60, y Hallie apenas llega al 1,57. Yo mido 1,85. Siempre bromeaban diciendo que era el hijo del lechero, pero nunca me molestó realmente. Las familias pueden ser diferentes, ¿verdad? Lo que sí me molestaba era cómo me trataban. Al principio fue sutil. Pequeños comentarios aquí y allá sobre lo diferente que era o cómo no encajaba del todo. A medida que crecía, se hizo más obvio. Hallie era la niña de oro que no podía hacer nada malo, mientras que yo sentía que estaba constantemente caminando sobre cáscaras de huevo. Cuando me gradué de la escuela secundaria, quería ir a la universidad, pero papá dijo que no podíamos permitírnoslo. El dinero no crece en los árboles, Lucas, decía. Pero de alguna manera, 2 años después, lograron reunir lo suficiente para enviar a Hallie a una universidad privada. Cuando pregunté al respecto, mamá se encogió de hombros y dijo, ella siempre ha sido más inclinada académicamente. Terminé yendo a un colegio comunitario y trabajando a tiempo parcial para pagarlo. Después de obtener mi título de asociado, conseguí un trabajo decente en una empresa de tecnología haciendo atención al cliente. No era glamuroso, pero pagaba las cuentas. Me mudé cuando tenía 22 años, conseguí un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad e intenté construir mi propia vida. A pesar de todo, todavía intentaba mantener una relación con mi familia. Aparecía para las fiestas, los cumpleaños y las cenas familiares. Traía regalos, ayudaba con el trabajo en el jardín e intentaba ser el buen hijo y hermano. Pero siempre había esta tensión subyacente, como si fuera un extraño tratando de encajar en un club que realmente no me quería. Las cosas empezaron a ponerse realmente mal hace unos 2 años cuando el abuelo Joe, el abuelo de Edward, se enfermó. Tenía 89 años y había estado luchando contra varios problemas de salud durante meses. Lo visitaba en el hospital siempre que podía, le llevaba libros y simplemente me sentaba con él cuando no podía dormir. Parecía apreciar la compañía y hablábamos de todo, su tiempo en la marina, sus primeros días trabajando en la construcción, historias sobre papá cuando era joven. Durante una de estas visitas, el abuelo Joe se puso muy serio conmigo. Lucas, me dijo, eres un buen chico, mejor de lo que el resto de ellos se dan cuenta. Pensé que solo estaba siendo amable, pero luego dijo algo que se me quedó grabado, a veces las personas que no son familia de sangre terminan siendo más familia que las personas que sí lo son. Pensé que era una cosa rara de decir en ese momento, pero solo asentí y le dije que lo amaba. Falleció 2 semanas después. El funeral fue duro. Hallie lloró dramáticamente, abrazándose a mamá y papá, mientras yo me quedaba callado en la parte de atrás. Durante la recepción, escuché a Hallie hablar con nuestro primo Trevor sobre cómo esperaba que el abuelo Joe le hubiera dejado algo sustancial en su testamento. Me revolvió el estómago, pero no dije nada. Alrededor de un mes después del funeral, papá recibió una llamada del abogado del abuelo Joe, un hombre llamado señor Kranz. Aparentemente, iba a haber una lectura formal del testamento, y todos los miembros de la familia debían estar presentes. La fecha se fijó para un jueves por la tarde, y le pedí a mi jefe si podía salir del trabajo temprano para asistir. Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente feas. El martes antes de la lectura del testamento, recibí un mensaje de texto de mamá que me heló la sangre. Solo familia de sangre en la lectura del testamento. Los extraños se quedan en casa. Me quedé mirando mi teléfono durante un minuto entero,
tratando de procesar lo que acababa de leer. ¿Extraño? Era su nieto. Había pasado incontables horas con él en sus últimos meses. ¿Cómo era yo un extraño? Llamé a papá inmediatamente. Oye, papá, creo que puede haber alguna confusión sobre la lectura del testamento. Mamá me envió un mensaje de texto diciendo: No hay confusión, Lucas, me interrumpió. El abogado dijo que solo familia inmediata, y francamente, has sido una carga suficiente. Es hora de que aprendas a valerte por ti mismo. ¿Una carga? El hombre que me había criado me llamó una carga. Antes de que pudiera responder, Hallie agarró el teléfono. Pude oírla reír al fondo mientras decía: finalmente nos deshacemos del gorrón. Quizás ahora podamos tener algunos eventos familiares sin que te quedes torpemente rondando. La línea se cortó. Me senté en mi apartamento esa noche, mirando a la pared e intentando entender lo que acababa de pasar. 28 años sintiéndome como un extraño de repente tuvieron perfecto sentido. No me lo estaba imaginando. Realmente no era deseado. Pero aquí está la cosa, sabía que el abuelo Joe habría querido que estuviera allí, así que decidí aparecer de todos modos. El jueves por la tarde, me puse mi mejor traje y conduje a la oficina del señor Crane. Estaba en uno de esos viejos edificios de ladrillo del centro, del tipo con suelos de madera que crujían cuando entrabas, pinturas al óleo de hombres de aspecto severo en las paredes. Cuando entré en la sala de conferencias, la temperatura pareció bajar 10 grados. Papá estaba sentado a la cabeza de la mesa con mamá a su lado. Hallie estaba frente a ellos, y había algunos otros parientes que reconocí, el tío Pete y Margaret y el primo Trevor. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, espetó papá. Estoy aquí para la lectura del testamento del abuelo Joe, dije, tomando asiento al final de la mesa. Te dijimos que esto era solo para la familia, dijo mamá fríamente. Soy familia, Hallie puso los ojos en blanco. Apenas. Antes de que alguien pudiera decir algo más, el señor Crane entró. Era un caballero mayor, probablemente en sus 60, con pelo gris y ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Puso una carpeta gruesa sobre la mesa y miró a la habitación. Buenas tardes a todos. Siento mucho su pérdida. Joseph era un buen hombre, y sé que se preocupaba profundamente por todos ustedes. Sus ojos se detuvieron en mí por un momento más que en los demás. Antes de que empecemos, necesito confirmar que todos los beneficiarios están presentes. Estamos todos aquí, dijo papá rápidamente. Bueno, excepto Lucas, pero él no es. En realidad, interrumpió el señor Crane, Lucas es mencionado específicamente en el testamento. De hecho, es el beneficiario principal. La habitación quedó en completo silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. Eso es imposible, dijo Hallie. Soy su única nieta. Se supone que debo obtener. Señorita Hallie, dijo el señor Crane amablemente, entiendo que esto puede ser una sorpresa, pero el testamento es bastante claro. Su abuelo fue muy específico acerca de sus deseos. Abrió la carpeta y empezó a leer. El lenguaje legal era denso, pero la esencia era clara, el abuelo Joe me había dejado todo a mí. La casa, sus ahorros, su coche, incluso su colección de herramientas antiguas. El valor total era de alrededor de $400,000. Debe haber algún error, dijo mamá, con la voz temblorosa. Ningún error, respondió el señor Crane. Joseph actualizó su testamento hace 6 meses. Vino a mí específicamente para hacer estos cambios. La cara de papá se estaba poniendo morada. Esto es ridículo. Lucas ni siquiera es. Se detuvo a mitad de la frase, con la boca abierta. Ni siquiera qué, papá, pregunté en voz baja. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el reloj haciendo tic-tac en la pared. El señor Crane se aclaró la garganta. Hay algo más. Joseph dejó una carta para Lucas. Me pidió que la leyera en voz alta. Sacó un sobre y lo abrió con cuidado. En la letra temblorosa del abuelo Joe, pude ver mi nombre en el exterior. Lucas, comenzó a leer el señor Crane, si estás escuchando esto, entonces me he ido, y estás sentado en una habitación llena de gente que probablemente no entiende por qué lo estás recibiendo todo.
La verdad es que eres el único que me trató como a una persona en lugar de una cuenta bancaria en mis últimos meses. Me visitabas, hablabas conmigo, me traías libros, y nunca preguntaste por dinero o herencia. Mis ojos estaban empezando a humedecerse. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que debería haberte dicho hace años. No eres el hijo biológico de Edward. Las palabras golpearon la habitación como una bomba. Hallie jadeó. Mamá se puso blanca como una hoja. Papá parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Tu verdadero padre era mi sobrino, Gregory. Murió en un accidente de coche cuando tenías 2 años. Tu madre, Angela, también murió en ese accidente. Edward y Caroline te adoptaron, pero nunca parecieron aceptarte como suyo. Gregory era el hijo de mi hermano, y cuando mi hermano murió años antes del accidente, me convertí en como un padre para Gregory. Eso te convierte en mi sobrino nieto por sangre. Pero has sido más un nieto para mí de lo que los hijos de Edward jamás lo fueron. No podía respirar. La habitación estaba girando. Te dejo todo a ti porque eres la única familia que me queda que realmente actuó como familia. Usa este dinero para construir la vida que te mereces lejos de las personas que nunca te apreciaron. Te amo, Lucas. Siempre lo he hecho. La carta estaba firmada y fechada 6 meses antes de su muerte. El silencio en la habitación era ensordecedor. Finalmente, Hallie habló, con la voz quebrada. Así que, ¿él es realmente tu sobrino nieto?, preguntó Hallie. Edward asintió lentamente, pareciendo haber envejecido 10 años en el lapso de 5 minutos. Gregory era mi primo. El sobrino de papá. Cuando el hermano de papá murió, papá básicamente crió a Gregory como a su propio hijo. Gregory murió cuando Lucas era tan joven, susurró mamá. Pensamos que sería más fácil si nunca lo supiera. ¿Más fácil para quién?, pregunté, poniéndome de pie. Mis piernas se sentían como gelatina, pero de alguna manera logré mantenerme en pie. Te criamos, dijo papá a la defensiva. Te alimentamos, te vestimos, pusimos un techo sobre tu cabeza. Y me recordaron cada día que no pertenecía. El señor Kranz estaba organizando silenciosamente sus papeles, claramente incómodo con el drama familiar que se desarrollaba en su oficina. Lucas, dijo mamá, necesitamos hablar de esto como una familia. Casi me reí. ¿Ahora somos una familia? Después de que me dijeras que era una carga y un gorrón que no era bienvenido en la lectura del testamento de mi propio abuelo. No lo sabíamos, dijo Hallie débilmente. ¿No sabían qué? ¿Que era humano? ¿Que tenía sentimientos? ¿Que constantemente ser tratado como un extraño podría doler? Negué con la cabeza. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Me volví hacia el señor Kranz. ¿Qué necesito hacer para reclamar la herencia? Tendremos que reunirnos por separado para revisar el papeleo, dijo. Puedo programar algo para la semana que viene si eso funciona para usted. Perfecto. Miré alrededor de la habitación una vez más. Estaré en contacto. Salí de esa oficina y no miré atrás. Las siguientes semanas fueron un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y procedimientos legales. El señor Kranz fue increíblemente útil, me guió a través de todo y me explicó mis opciones. La casa del abuelo Joe estaba en excelentes condiciones y ubicada en un buen vecindario. Sus ahorros estaban repartidos en varias cuentas, y su Mustang de 1967 aparentemente valía más de lo que había pensado. Durante este tiempo, mi teléfono estaba explotando con llamadas y mensajes de texto de mamá, papá y Hallie. Ignoré la mayoría de ellos, pero sí leí los mensajes. Variaban desde falsas disculpas hasta demandas directas de que hiciera lo correcto y compartiera la herencia. Hallie me envió un mensaje particularmente encantador: solo porque tuviste suerte no significa que debas abandonar a tu familia. Tengo préstamos estudiantiles que pagar, y sabes que mamá y papá están luchando. No seas egoísta. ¿Egoísta? Eso era el colmo viniendo de alguien que había pasado los últimos años tratándome como basura. Alrededor de un mes después de la lectura del testamento, decidí conducir a la casa del abuelo Joe, mi casa ahora, para echar un vistazo. Era una hermosa casa colonial de 2 pisos con un gran porche delantero y un jardín bien cuidado. Mientras caminaba por la propiedad,
noté un coche en el camino de entrada que no reconocí. Usé mi nueva llave para abrir la puerta principal y entré. La casa olía a la loción del abuelo Joe y a libros viejos. Era exactamente como la recordaba de cuando lo visitaba cuando era niño. «Hola», grité. «¿Lucas? ¿Eres tú?» Seguí la voz hasta la cocina, donde encontré a Hallie sentada en la vieja mesa de madera con una pila de papeles frente a ella. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté. Estaba mirando algunas fotos antiguas del abuelo. Pensé que tal vez querrías verlas. Sonrió, pero parecía forzado. Hay algunas realmente geniales de ti y de él cuando eras pequeño. Miré los papeles. No eran fotos. Parecían documentos financieros. Hallie, ¿qué estás haciendo realmente aquí? Su falsa sonrisa se desvaneció. Mira, Lucas, sé que las cosas se calentaron en la lectura del testamento, pero todavía somos familia. Creo que el abuelo Joe habría querido que permaneciéramos juntos. Por permanecer juntos, ¿quieres decir que quieres dinero? No dije eso. No tenías que hacerlo. Me acerqué y miré los papeles. Eran extractos bancarios y documentos de inversión. ¿Estabas revisando sus registros financieros? Solo estaba tratando de tener una idea de... Quiero decir, vas a necesitar ayuda para administrar todo esto, ¿verdad? Soy buena con los números. Podría ayudarte a establecer un presupuesto o obtener. Lucas, vamos. No seas así. Podemos trabajar juntos. Dije, sal ahora. Ella recogió los papeles rápidamente, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza. Sabes que al abuelo Joe no le gustaría que fueras vengativo. Querría que cuidaras de tu familia. Mi familia está muerta, dije en voz baja. Mis verdaderos padres murieron cuando tenía 2 años. El abuelo Joe era la única familia que me quedaba, y ahora él también se ha ido. El rostro de Hallie se arrugó, y por un momento pensé que podría llorar lágrimas reales en lugar de las lágrimas de cocodrilo por las que era famosa. Pero entonces su expresión se endureció. Bien, sé así, pero no vuelvas gateando hacia nosotros cuando te des cuenta de que nos necesitas. Salió furiosa, dando un portazo detrás de ella. Pasé el resto de la tarde revisando la casa, tratando de hacerme una idea de mi nueva realidad. El abuelo Joe había dejado todo exactamente como estaba, hasta la taza de café que usaba todas las mañanas sentada en el lavavajillas. En su habitación, encontré un álbum de fotos que nunca había visto antes. Las primeras páginas eran fotos de un joven que se parecía exactamente a mí. El mismo pelo rubio, los mismos ojos azules, la misma altura. El parecido era asombroso. Este tenía que ser Gregory, mi verdadero padre. Había fotos de él en la escuela secundaria, fotos de él con amigos, y varias fotos de él con una hermosa mujer rubia que me di cuenta que debía ser Angela, mi madre biológica. En una foto, estaban sosteniendo un bebé. Yo, supuse. Se veían tan felices. Hacia la parte posterior del álbum, había recortes de periódicos sobre el accidente de coche. Gregory y Angela regresaban a casa de una cena cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y los golpeó de frente. Murieron instantáneamente. Yo estaba en casa con una niñera. Me senté en la cama del abuelo Joe, sosteniendo el álbum y llorando por padres que nunca realmente había conocido. Durante todos estos años, me habían dicho que mis padres eran Edward y Caroline, pero nunca realmente me habían querido. Mis verdaderos padres habían muerto antes de que pudiera siquiera formar recuerdos de ellos. Pero me habían amado. Podía verlo en cada foto. Durante los siguientes meses, gradualmente me mudé a la casa del abuelo Joe. Se sintió extraño al principio, vivir en un lugar con tanta historia, pero también se sintió bien, como si finalmente estuviera donde pertenecía. Decidí tomar las cosas con calma con la herencia. En lugar de dejar mi trabajo inmediatamente, seguí trabajando mientras averiguaba mis próximos pasos. Usé algo del dinero para arreglar la casa, pintura nueva, electrodomésticos actualizados, pisos de madera noble reacabados. Conservé todos los muebles y decoraciones del abuelo Joe porque se sentían como una conexión con la familia que había perdido. Durante este tiempo, las llamadas y los mensajes de texto de Edward, Caroline y Hallie se hicieron más frecuentes y más desesperados. Edward aparentemente había sido despedido de su trabajo en la fábrica.
Las horas de Caroline en la clínica dental habían sido reducidas. Hallie se había graduado pero no pudo encontrar un trabajo en su campo y estaba luchando con los pagos de préstamos estudiantiles. Ignoré la mayoría de sus intentos de contactarme, pero a veces leía sus mensajes solo para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Caroline me envió un largo correo electrónico sobre cómo habían cometido errores, pero aún así me habían criado y me amaban. ¿Y eso no contaba para algo? Mencionó que estaban atrasados en los pagos de su hipoteca y podrían perder la casa. Edward dejó mensajes de voz hablando sobre la lealtad familiar y cómo necesitaba dar un paso al frente y ayudarlos a superar este momento difícil. Dijo que tenía más dinero del que jamás podría gastar, y sería egoísta no compartirlo. Hallie fue la más creativa en sus intentos de hacerme sentir culpable. Me envió fotos de avisos de desalojo, capturas de pantalla de sus saldos de préstamos estudiantiles, e incluso una factura médica de cuando había ido a la sala de emergencias por lo que resultó ser un ataque de pánico. Así es como se ve el estrés, escribió. Esto es lo que le estás haciendo a tu familia. Casi me sentí mal por ellos, casi. Pero entonces recordé el mensaje de texto de mamá, solo familia de sangre. Los extraños se quedan en casa. Recordé que papá me llamaba una carga. Recordé que Hallie decía que finalmente se deshacían del gorrón. Las acciones tienen consecuencias. Alrededor de 6 meses después de la lectura del testamento, recibí una llamada de un número que no reconocí. Cuando contesté, era el señor Kranz. Lucas, espero que estés bien. Llamo porque he sido contactado por un abogado que representa a Edward, Caroline y Hallie. Están alegando que el testamento no era válido porque Joseph no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo escribió. Mi corazón se hundió. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo, pero no tienen muchas posibilidades. Tengo una amplia documentación que demuestra que Joseph era mentalmente competente cuando actualizó su testamento. Se sometió a una evaluación psicológica completa específicamente para evitar este tipo de impugnación. Pero quería avisarte de que esto podría ponerse feo. Y sí que se puso feo. Durante las siguientes semanas, el abogado de Edward, un tipo de aspecto turbio llamado Henderson, probó todos los ángulos que se le ocurrieron. Afirmaron que el abuelo Joe tenía demencia. Afirmaron que yo lo había manipulado. Incluso intentaron argumentar que debido a que yo no era el hijo biológico de Edward, no era legalmente parte de la familia y por lo tanto no podía heredar nada. El señor Crane derribó cada argumento con hechos fríos y duros. La evaluación psicológica demostró que el abuelo Joe era competente. Los registros del hospital mostraron que había estado mentalmente agudo hasta su muerte. Y los documentos de adopción claramente me establecían como un miembro legal de la familia, independientemente de la biología. Todo el proceso fue estresante y emocionalmente agotador, pero yo tenía algo que Edward, Caroline y Hallie no tenían, la verdad y un abogado realmente bueno. La batalla legal se prolongó durante 3 meses. Durante ese tiempo, tuve que lidiar con declaraciones juradas, solicitudes de documentos y el constante acoso de Henderson. Estaba claramente buscando algo que pudiera usar para pintarme como una manipuladora cazafortunas que se había aprovechado de un anciano. Una declaración particularmente memorable involucró a Henderson preguntándome sobre cada una de las visitas que había hecho al abuelo Joe en el hospital. Quería saber de qué hablábamos, si alguna vez había mencionado dinero o herencia, y si lo había aconsejado sobre qué poner en su testamento. Señor Henderson, dije con calma, le llevé libros. Hablamos de béisbol. Le tomé la mano cuando tenía miedo. Si usted cree que eso constituye manipulación, entonces supongo que soy culpable de preocuparme por mi abuelo. La cara de Henderson se puso roja. Su presunto abuelo. Mi abuelo, corregí, tanto legal como biológicamente, como bien sabe. El punto de ruptura llegó cuando Henderson intentó citar los registros del hospital para probar que el abuelo Joe había estado tomando analgésicos que podrían haber afectado su juicio. El señor Crane lo detuvo de inmediato, señalando que la evaluación psicológica se había llevado a cabo específicamente para abordar las preocupaciones sobre la capacidad mental. Su señoría, dijo el señor Crane durante una audiencia, los demandantes esencialmente están argumentando que un hombre que tuvo la previsión de obtener una evaluación psicológica antes de cambiar su testamento de alguna manera no era lo suficientemente competente para cambiar su testamento. La contradicción es obvia. El juez estuvo de acuerdo.
El caso de Henderson se estaba desmoronando, y todos en la sala del tribunal podían verlo. Finalmente, Henderson tiró la toalla. El testamento era válido, la herencia era mía y no había nada que pudieran hacer al respecto. Fue entonces cuando cambiaron de táctica. En lugar de intentar tomar el dinero por medios legales, decidieron intentar la manipulación emocional. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Aproximadamente una semana después de que fracasara la impugnación legal, llegué a casa del trabajo y encontré a los tres sentados en mi porche delantero. Edward se veía terrible, sin afeitar, ropa arrugada, ojeras. Caroline estaba llorando. Hallie estaba mirando sus manos. Lucas, dijo Edward cuando salí de mi coche, necesitamos hablar. No creo que necesitemos hacerlo. Por favor, dijo Caroline, solo danos 5 minutos. En contra de mi buen juicio, los dejé entrar en la casa. Nos sentamos en la sala de estar del abuelo Joe, y por un momento, nadie dijo nada. Finalmente, Edward habló. Sabemos que la arruinamos. Sabemos que no te tratamos bien, pero somos familia, y la familia se cuida mutuamente. ¿Somos familia? Pregunté, porque hace 6 meses, me dijeron que era una carga y que no era bienvenido en la lectura del testamento de mi propio abuelo. Estábamos molestos, dijo Caroline. Estábamos de luto. La gente dice cosas que no quiere decir cuando está molesta. Durante 28 años. Hallie levantó la vista de sus manos. Estamos a punto de perderlo todo, Lucas, nuestra casa, nuestros coches, todo. Tienes suficiente dinero para ayudarnos a todos y aún te sobrará mucho. ¿Y por qué exactamente debería ayudarlos? Porque te criamos, dijo Edward. Te acogimos cuando no tenías a nadie más. Me acogieron porque estaban legalmente obligados a hacerlo. Y pasaron los siguientes 26 años asegurándose de que supiera que realmente no era deseado. Eso no es cierto, protestó Caroline. ¿No es así? Cuando quise ir a la universidad, dijeron que no podían permitírselo. 2 años después, enviaron a Hallie a una escuela privada. Cuando necesité ayuda con el pago de mi coche, dijeron que necesitaba aprender responsabilidad. Cuando Hallie necesitó dinero para las vacaciones de primavera, se lo dieron sin dudarlo. Cometimos errores, admitió Edward. Pero todavía te amamos. Me reí, pero no había humor en ello. No, no lo hacen. Aman lo que puedo hacer por ustedes ahora. Si no hubiera heredado este dinero, ¿estarían aquí? ¿Siquiera me habrían llamado? Nadie respondió. Esto es lo que va a pasar, dije, levantándome. Se van a ir de mi casa. Van a dejar de llamarme, dejar de enviarme mensajes de texto y dejar de enviarme correos electrónicos. Si necesitan dinero, consigan un trabajo. Si necesitan un lugar para vivir, resuélvanlo. Ya no soy su plan de respaldo. No puedes hablar en serio, dijo Hallie. Completamente en serio. Somos tu familia, gritó Caroline. No, no lo son. Lo dejaron muy claro hace 6 meses. Solo familia de sangre, ¿recuerdan? Los forasteros se quedan en casa. Bueno, me quedo en casa, en mi casa, con mi dinero, viviendo mi vida sin personas que me trataron como basura durante 3 décadas. Edward se levantó, con la cara enrojecida por la ira. Estás cometiendo un error, Lucas. La familia es todo lo que tienes en este mundo. Entonces supongo que tendré que formar mi propia familia. Se fueron esa noche, y pensé que ese sería el final, pero estaba equivocado. Durante las siguientes semanas, intensificaron su campaña para sacarme dinero. Caroline comenzó a aparecer en mi trabajo, llorando en el vestíbulo, y contándole a cualquiera que la escuchara que su hijo ingrato había abandonado a su familia. Hallie creó una página de GoFundMe con mi foto, afirmando que me negaba a ayudar a mi familia indigente a pesar de heredar cientos de miles de dólares. Lo peor fue cuando Edward comenzó a decirle a la gente del pueblo que yo les había robado la herencia. Estaba diciendo que había manipulado a un anciano senil para que cambiara su testamento y que había destruido el futuro financiero de su familia. Me estaban mirando mal en la tienda de comestibles. La gente que conocía desde hacía años me trataba como si fuera una especie de monstruo. Era humillante e irritante, pero traté de ignorarlo.
El acoso se volvió tan malo que realmente consideré mudarme a otra ciudad. Un día, llegué a casa y descubrí que alguien había arrojado huevos a mi casa y había pintado con aerosol ladrón en la puerta de mi garaje. No tenía pruebas de que fuera Edward, Caroline o Hallie, pero el momento era sospechoso. Sucedió el día después de que me negara a reunirme con ellos en un restaurante local. Instalé cámaras de seguridad y comencé a estacionar mi coche en el garaje en lugar de en la entrada. También comencé a variar mis rutinas, comprando en diferentes tiendas y tomando diferentes rutas al trabajo. Se sentía paranoico, pero no quería correr ningún riesgo. El peor incidente ocurrió unas 2 semanas después. Estaba saliendo del trabajo cuando encontré a Hallie esperando junto a mi coche en el estacionamiento. Se veía terrible, mejillas hundidas, cabello ralo, ropa que le quedaba holgada como si hubiera perdido peso. «Necesitamos hablar», dijo. «No, no necesitamos hacerlo. Lucas, por favor. Estoy desesperada aquí. Todos estamos desesperados. Ese no es mi problema. También podría ser tu solución», dijo, acercándose. «Piénsalo. Nos ayudas a recuperarnos, y retiraremos a los perros. No más difamaciones sobre ti en el pueblo. No más drama. Le diremos a todo el mundo que eres un buen tipo que ayudó a su familia en su momento de necesidad». La miré fijamente. «¿Estás tratando seriamente de chantajearme ahora mismo?» «Estoy tratando de encontrar una solución que funcione para todos. Aquí hay una solución que funciona para mí, déjenme en paz». Me subí a mi coche y me alejé, dejándola parada en el estacionamiento. Esa noche, llamé al señor Crane y le pregunté sobre la posibilidad de obtener una orden de restricción. Dijo que necesitaríamos más pruebas de acoso, pero que documentara todo y lo llamara si las cosas se intensificaban. Afortunadamente, no se intensificaron. Ya sea que Hallie se diera cuenta de que sus tácticas estaban siendo contraproducentes o simplemente se quedaron sin energía, el acoso se detuvo gradualmente. Pero el daño a mi reputación en el pueblo persistió durante meses. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Estaba en el banco una tarde, reunido con mi asesor financiero sobre algunas inversiones, cuando escuché una conversación en el escritorio de al lado. Una mujer estaba llorando y explicándole a un empleado del banco que su exmarido no estaba pagando la manutención de los hijos, y que estaba a punto de ser desalojada de su apartamento. «Tengo 2 hijos», decía. «Trabajo en 2 empleos, pero no es suficiente. No sé qué voy a hacer». Algo en su voz me hizo dar la vuelta. Probablemente tenía unos 30 años, con el pelo castaño hasta los hombros y ojos cansados. Sus hijos estaban sentados en sillas cercanas, un niño que parecía tener unos 8 años y una niña que no podía tener más de 5. Ambos estaban tratando de estar callados, pero pude notar que sabían que algo andaba mal. Sin pensarlo realmente, me levanté y me acerqué a ellos. «Disculpe», le dije a la mujer. No pude evitar escuchar. «¿Está bien?» Ella me miró con vergüenza. «Lo siento. No quiero ser ruidosa. Es solo que, estoy teniendo un día difícil». «¿Cuál es su nombre?» «Soy Amy. Estos son Tyler y Emma». Señaló a sus hijos. «Hola Tyler». «Hola Emma». Los saludé con la mano, y ambos sonrieron tímidamente. «Amy, ¿cuánto necesitas para el alquiler?» «¿Yo? ¿Qué? ¿Cuánto necesitas para evitar el desalojo?» Ella me miró como si estuviera hablando en un idioma extranjero. «No entiendo». «Me gustaría ayudar». «¿Cuánto debes?» «No puedo pedirte que hagas eso. Ni siquiera te conozco». «No estás pidiendo, estoy ofreciendo». «¿Cuánto?» El empleado del banco estaba observando nuestra conversación con interés. Amy miró de un lado a otro entre nosotros, claramente confundida. $3,000, dijo en voz baja. «Pero no puedo dejarte». «Sí, puedes». Me volví hacia el empleado del banco. «¿Puede configurar una transferencia?» $3,000 de mi cuenta para cubrir su alquiler. «Señor, ¿está seguro de esto?», preguntó el empleado. «Absolutamente». Amy comenzó a llorar de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes. «¿Por qué estás haciendo esto?»
Porque a veces los extraños son más amables que la familia. Esa interacción se me quedó grabada durante días. Aquí estaba esta mujer luchando por cuidar a sus hijos, trabajando en 2 empleos, y aún así quedándose atrás. No le estaba pidiendo limosna a nadie ni tratando de hacer que la gente se sintiera culpable para que le diera dinero. Ella solo estaba tratando de sobrevivir. Y se me ocurrió que tenía el poder de ayudar a personas como Amy, realmente ayudarlas, no solo con pagos únicos, sino con asistencia que cambiara sus vidas. Esa noche, llamé al señor Crane. Quiero crear una fundación, le dije. ¿Qué tipo de fundación? Quiero ayudar a las personas que están luchando financieramente pero que están tratando de salir adelante por su cuenta. Padres solteros, personas que han perdido sus empleos, estudiantes que no pueden pagar la universidad, personas reales con problemas reales que solo necesitan una mano, no una limosna. Esa es una idea maravillosa, Lucas. ¿Con cuánto estás pensando en financiarla? 200,000 para empezar. Siempre puedo agregar más después. ¿200,000? Eso es la mitad de tu herencia. He estado pensando en eso. No necesito todo este dinero. Necesito lo suficiente para vivir cómodamente, pero más allá de eso, ¿cuál es el punto de acapararlo? El abuelo Joe me dejó este dinero porque quería que tuviera una vida mejor. Ayudar a otras personas hace que mi vida sea mejor. El señor Crane se quedó callado por un momento. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. La creación de la fundación tomó algunos meses, pero valió la pena. La llamamos la Fundación Gregory y Angela en honor a mis padres biológicos. La misión era simple: proporcionar asistencia financiera a personas trabajadoras que habían caído en tiempos difíciles sin que fuera su culpa. Ayudamos a Amy con un depósito de seguridad para un mejor apartamento en un vecindario más seguro. Pagamos las facturas médicas de Tyler de cuando se había roto el brazo. Ayudamos a Emma a ingresar en un buen programa extracurricular. Ayudamos a un veterano llamado Wesley que había estado sin hogar durante 6 meses después de perder su trabajo debido al trastorno de estrés postraumático. Pagamos para que recibiera asesoramiento y capacitación laboral, y ahora está trabajando como mecánico y vive en su propio apartamento. Ayudamos a una estudiante universitaria llamada Elena cuyos padres habían muerto en un accidente automovilístico, dejándola sin forma de pagar su último año de escuela. Se graduó con honores y ahora está trabajando como trabajadora social. Cada persona que ayudamos tenía una historia. Cada persona estaba agradecida. Cada persona estaba tratando de abrirse camino en el mundo y solo necesitaba que alguien creyera en ella. Fue lo más gratificante que jamás había hecho. Mientras tanto, Edward, Caroline y Hallie seguían luchando. Escuché a través de la vid que habían perdido su casa y estaban viviendo en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Edward había encontrado un nuevo trabajo, pero pagaba menos que el anterior. Caroline estaba trabajando más horas en el consultorio dental. Hallie finalmente había encontrado trabajo, pero era minorista y no pagaba mucho. Me sentí mal por ellos, pero también sentí que finalmente estaban experimentando lo que yo había pasado durante años: tener que trabajar para todo y no tener apoyo familiar para recurrir. Aproximadamente 18 meses después de la lectura del testamento, estaba en la tienda de comestibles cuando me encontré con Hallie en el pasillo de los cereales. Se veía cansada y mayor, usando ropa que había visto mejores días. Lucas, dijo, deteniendo su carrito. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Nos las estamos arreglando. Escuché sobre tu fundación. Eso es realmente bueno. Gracias. Nos quedamos allí torpemente por un momento, y luego ella dijo: te debo una disculpa. Todos lo hacemos. La forma en que te tratamos fue incorrecta, y lo siento. Fue la primera disculpa genuina que recibí de alguno de ellos. Lo aprecio, Hallie. ¿Crees? ¿Crees que tal vez podríamos tomar un café alguna vez? Me gustaría intentar arreglar las cosas entre nosotros. Lo pensé por un momento. Parte de mí quería decir que no, aferrarme a mi ira y resentimiento, pero otra parte de mí estaba cansada de cargar con ese peso. Tal vez, dije, déjame pensarlo. Ella asintió. Entiendo. Y Lucas, realmente lo siento. Deberíamos haberte tratado mejor.
Nunca llamé a Hallie para tomar ese café. No porque todavía estuviera enojado, sino porque me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación o aceptación. Construí mi propia vida, me rodeé de personas que me apreciaban y encontré un propósito que me hacía feliz. La fundación ha estado funcionando durante aproximadamente 1 año y medio, y hemos ayudado a más de 60 familias. Hemos pagado facturas médicas, depósitos de alquiler, reparaciones de automóviles, matrícula universitaria y capacitación laboral. Hemos marcado una diferencia real en la vida de las personas. Amy y yo nos mantuvimos en contacto después de que la ayudé con su alquiler. Ha estado trabajando como enfermera durante el año pasado y le está yendo bien. Tyler y Emma están prosperando en la escuela. Se ha convertido en una de mis amigas más cercanas, y sus hijos me llaman tío Lucas. El mes pasado, me preguntó si alguna vez me había arrepentido de no compartir la herencia con Edward, Caroline y Hallie. No, le dije. Tuvieron 28 años para tratarme como familia, y eligieron no hacerlo. Ahora están lidiando con las consecuencias de esa elección. Pero no extrañas tener una familia. Miré alrededor de la habitación. Estábamos en la fiesta del 8º cumpleaños de Tyler, rodeados de niños de su clase y sus padres, junto con varias familias a las que habíamos ayudado a través de la fundación. Todos se reían y se lo pasaban bien. Emma estaba sentada en mi regazo, cubierta de pastel de chocolate. Tengo una familia, dije. Simplemente no es la en la que nací. Edward, Caroline y Hallie no se han puesto en contacto conmigo en más de 1 año. Escuché que Edward encontró un mejor trabajo y les está yendo bien económicamente. Hallie se casó con un tipo que conoció en el trabajo, y parecen felices. Caroline ha estado hablando de la jubilación. Me alegro de que les esté yendo bien. Realmente lo estoy. Pero no me arrepiento de mi decisión de no ayudarlos cuando me lo pidieron. Ellos tomaron sus decisiones, y yo tomé las mías. El otro día, estaba revisando algunas de las cosas viejas del abuelo Joe cuando encontré otra carta con mi nombre. Esta estaba sellada y tenía "no abrir hasta que tengas 30" escrito en el exterior con su letra. Solo tengo 29, pero pensé que era lo suficientemente cerca. Dentro había una nota corta. Lucas, si estás leyendo esto, entonces descubriste cómo vivir sin necesitar su aprobación. Estoy orgulloso de ti. Usa este dinero para construir la vida que te mereces. Y no mires atrás. Con amor, el abuelo Joe. También en el sobre había un cheque de caja por $25,000 que aparentemente había reservado por separado del resto de la herencia. Me reí a carcajadas cuando lo vi. Incluso desde el más allá, el abuelo Joe todavía me estaba cuidando. He decidido usar ese dinero para expandir la fundación. Vamos a comenzar un programa de becas para niños que salen del sistema de crianza temporal. Niños que, como yo, tal vez no tengan apoyo familiar tradicional, pero que aún merecen la oportunidad de construir algo mejor. A veces la gente me pregunta si creo que estoy siendo demasiado duro, si debería perdonar y olvidar y reconstruir esas relaciones. Pero aquí está la cosa, el perdón no significa que tengas que dejar que la gente vuelva a entrar en tu vida que te lastima constantemente. Puedes perdonar a alguien y aún así mantener límites. Puedes desearle lo mejor mientras proteges tu propia paz. Edward, Caroline y Hallie me enseñaron que la familia no se trata de sangre o documentos legales. Se trata de amor, respeto y apoyarnos mutuamente cuando importa. Fallaron la prueba repetidamente en el transcurso de décadas. Pero Amy, Tyler, Emma, Trevor, Elena y docenas de otros me han mostrado cómo es la verdadera familia. Me han demostrado que la familia que eliges puede ser más fuerte que la familia en la que naces. No soy la misma persona que era hace 2 años cuando entré en la oficina de ese abogado. Soy más fuerte, más feliz y más seguro de mí mismo. He aprendido que no necesito la aprobación de nadie para vivir una buena vida. He aprendido que a veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es alejarte de las personas que no te valoran. Y he aprendido que cuando dejas de perseguir a las personas que no te quieren, haces espacio para las personas que sí te quieren. El abuelo Joe tenía razón, a veces las personas que no son familia de sangre terminan siendo más familia que las personas que lo son. Soy la prueba viviente de eso.